Les doy la bienvenida a este espacio presentado por la Iglesia Cristiana Evangélica, calle Juncal 384 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Nuevamente gracias por acompañarnos. Es nuestro deseo juntos poder estudiar la palabra de Dios y ser edificados espiritualmente, como dice la palabra, hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Quisiera solo compartirles un pensamiento. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto, dejar que Dios cada día llene tu corazón de toda su paz, de todo su gozo, de toda su confianza en ti. Espera en Él, que este tiempo de la pandemia no te llene de pánico, no te llene de temor, y cuando eso suceda, arrodíllate y entrega con toda tu fe tu alma al Señor. Muy bien, que el Señor te bendiga, y ahora vamos a pasar al estudio. Nuevamente, amigos, gracias por este tiempo de poder compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, continuando con nuestro estudio de esta epístola. Y antes de comenzar vamos a encomendarnos al Señor para que nos guíe a través del Espíritu Santo en el estudio bíblico. Oramos. Querido Dios, gracias por tu palabra, gracias por la obra que un día has comenzado en nuestras vidas y porque podemos compartir el estudio de tu palabra a cada uno de los que están escuchando, para que, Señor, podamos ser edificados espiritualmente. Señor, gracias porque nos cuidas en este tiempo de pandemia, de estar recluidos en esta cuarentena, en cada una de nuestras casas. Gracias porque eres el Dios que nos llena de tu paz. Y gracias, Señor, porque vas a cuidar a cada uno de la iglesia y a cada uno de nuestros hermanos, Señor, para que en caso de que venga la adversidad, Señor, pueda tener toda confianza y toda paz en ti. Y, Señor, estar también seguros que tú tienes un propósito más allá de lo que pudiera acontecernos. Gracias por la confianza y la fe que nos das en Cristo, y guíanos ahora en este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 10, y este capítulo lo vamos a separar en tres partes importantes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 13 vamos a encontrar uno de los temas principales. Allí vamos a ver 5 ejemplos para cuidar de ser descalificados. 5 ejemplos para cuidar de ser descalificados. ¿Por qué decimos descalificados? Recuerda que el apóstol Pablo terminaba el capítulo 9 dando esta ilustración, que en un estadio todos a la verdad corren, pero uno solo llega a obtener ese premio. Entonces corramos de tal modo que obtengamos el premio y así podamos recibir aquella corona incorruptible que el Señor ha preparado. El creyente debe correr, como decía el apóstol, no como quien golpea al aire, sino que golpea su propio cuerpo y lo pone a servidumbre, para que de este modo sea aprobado delante del Señor y logre ese premio. Entonces, en estos versículos primero encontramos 5 ejemplos para cuidar de ser descalificados. Después del versículo 14 al 22 vamos a ver otro tema importante en este capítulo, que es ser leales al Señor Jesucristo. Leales al Señor Jesucristo, el apóstol va a tratar allí lo que es participar de la mesa del Señor cuando hay una dicotomía en la vida del creyente y a la vez participa en la mesa de los demonios. Esto no debe suceder en nuestras vidas, sino solo participar en la comunión del Señor. Y el final del capítulo, desde el versículo 23 hasta el 11, versículo 1, encontramos 2 principios importantes que nos van a ayudar a entender toda acción libre de la cual como creyente esté habilitado a hacer, y que tal vez deba en mi vida restringir mi propia libertad. Y ese principio va a ser hacerlo todo para la gloria de Dios y no ser tropiezo a nadie. Vamos en primer lugar a los
primeros 13 versículos comienza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que, y ahí va a comenzar el apóstol a definir los 5 ejemplos, los cuales nos pueden descalificar en esta carrera cristiana. Descalificar no significa que pierdes tu salvación, sino que pierdes el hecho de poder agradar al Señor. Pierdes el hecho de recibir el galardón o el premio que el Señor reserva para aquellos que viven sus vidas en el temor y en la santidad del Señor. Vos fíjate que allí va a decir el versículo 5 que algunos quedaron postrados en el desierto. El apóstol Pablo hace referencia a los padres del pueblo de Israel, aquellos que salieron de Egipto. Y dice que en la nube todos fueron bautizados, que todos pasaron el mar, que en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué dice fueron bautizados? Porque estuvieron unidos. Todos pasaron esa realidad, sumergidos en esa situación al ser liberados de Egipto. La columna de nube que los seguía, la columna de fuego que los alumbraba de noche, tenían el cuidado y la protección de Cristo. Comían el maná, que era el pan que los alimentaba, y que Pablo acá dice, esta comida espiritual, todos comían ese maná, que caía cada día. Bebían la bebida espiritual, que salía el agua de la roca, y Pablo dice, esa agua era Cristo. Pero dice, de los demás de ellos quedaron postrados. Es triste la historia del pueblo de Israel en el desierto. Cuando los 12 espías fueron a incursionar la tierra, 40 días estuvieron incursionando la tierra prometida. Y cuando volvieron, su murmuración fue tal, excepto la de Josué y Caleb, 2 de ellos, la de los otros 10 murmuraron, que Dios condenó al pueblo de Israel a que por cada día que estuvieron afuera, incursionando la tierra prometida, iban a estar 1 año en el desierto. De esta manera quedaron 40 años postrados en el desierto y no pudieron pasar a la tierra de promisión, a la tierra de promesa. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Israel quedó descalificado excepto Josué y Caleb. Excepto Josué y Caleb y aquellos menores de 20 años a los cuales Dios les permitió entrar. Ahora, ¿qué enseñanza me deja a mí esto en mi vida? Quiero que tomes en cuenta estas 5 advertencias que el apóstol Pablo hace mención en este capítulo. Que el pueblo de Israel en el desierto las vivió, las practicó, y en cada una de ellas vino el juicio de Dios sobre Israel. La primera que encontramos es la codicia. Dice el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La segunda cosa es la idolatría. El versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La tercera es la fornicación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. La cuarta es la tentación al Señor, o yo le puse la queja al Señor. Como algunos dicen, y tentemos al Señor, el versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y también la quinta, la murmuración. Como algunos de ellos, dice el versículo 10, murmuraron
y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron, versículo 11, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a este primer espacio y encontramos en primer lugar la codicia, la primera cosa que debemos evitar en nuestra vida. Esto lo encontramos en Números capítulo 11, el versículo 4. El pueblo de Israel codició el comer carne. Ellos estaban ya hastiados de ese maná que caía todos los días. Y se quejaron contra Moisés y le decían: ¿por qué no nos quedamos en Egipto? En Egipto comíamos pescado que sacábamos del río. En Egipto comíamos los melones, los puerros, los ajos, las cebollas y todas aquellas cosas que deseaban, y estaban cansados de ese maná. Ellos codiciaron. La codicia es muy mala y es uno de los mandamientos, el 10º mandamiento. Dios advierte contra la codicia, indicando directamente que no debemos codiciar, porque esto es un pecado. Dice que el pueblo de Israel, en Números capítulo 11, el versículo 4, va a hacer referencia a este episodio y cómo menospreciaron al Señor y lloraron. Dice, lloraban delante del Señor con esta queja. Números capítulo 11, dice el versículo 4, que Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora fíjate el versículo 18, que dice: porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Es curioso ver que Israel ya estaba en el desierto y físicamente había sido liberado de Egipto, pero sus corazones todavía seguían en Egipto. Y esto es muy triste cuando en la vida de los creyentes, en nuestra propia vida, el pecado crece más que nuestra entrega al Señor, y de esta manera la codicia. Y miramos para atrás y amamos la codicia del mundo y decimos: en el mundo nos iba mejor que en esta vida nueva que vivimos. Dice el versículo 20: por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá a Egipto? ¿Qué pasó por aquella codicia? Fue muy triste, porque allí vino el juicio de Dios, luego que ellos comieron y se hastiaron de codornices que Dios envió, y que comieron casi por durante 30 días hasta hastiarse, dice la palabra, al punto que aún su carne estaba en sus dientes. Su codicia produjo plaga de mortandad en todo el campamento de Israel, y muchos fueron sepultados allí en el desierto. Y dice la palabra que aquel lugar se llamó Kibrot Hatava, que significa la tumba de los codiciosos. E Israel tuvo que continuar hacia otro lugar. Cómo la codicia nos descalifica en esta carrera cristiana, cuando los apetitos del cuerpo, cuando los apetitos propios de este mundo son mayores que tu amor al Señor y menosprecias la palabra de Dios. Otro pecado que debemos tener cuidado, y que Israel también lo llevó adelante, lo explica Pablo en el versículo 7, 1 Corintios 7, y es la idolatría. Dice: como alguno de ellos, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Claro, cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo las tablas de la ley, y ya creyó el pueblo que Moisés no iba a volver más, y habían pasado 40 días, el pueblo decía a Aarón: hacenos nuestros propios dioses, y ellos van a ser los que nos han sacado de Egipto. Y Aarón recibió
alhajas de oro del pueblo y de él fundió todo aquello e hizo un becerro de oro, diciendo que ese becerro de oro eran los dioses que los habían liberado de Egipto. La idolatría que hace, sacar a Dios del lugar que le corresponde. La idolatría que hace, nos desenfoca y nos quita la mirada en el centro que debe ser el Señor. Cuando Dios te salvó y te libró de la vana manera de vivir y del mundo, pero la idolatría que puede aún suceder en la vida del creyente es cuando dejamos de poner la mira en el Señor. Y el Señor deja de ser el centro, el Señor deja de ser el eje de tu vida y vienen a hacer otras cosas. ¿Qué pasó con esto de la idolatría? Que ellos se sentaron a comer, a beber y se regocijaron. Cuando los apetitos de nuestros deseos corporales, la comida, la bebida o aún el entretenimiento o todo tipo de ocio que quite de foco y del centro lo que es el Señor Jesucristo en nuestras vidas y esto pasa a formar un primer lugar, entonces estamos cayendo en idolatría. Qué importante es que tengamos cuidado en esto, donde el Señor deba ser en quien nos gocemos cada día, que el Señor deba ser en quien le adoremos en todo el tiempo. Pablo advertía a los corintios también sobre estos apetitos que los podían descalificar como atletas y perder el premio. Un atleta se prepara, un atleta ejerce dominio propio sobre su cuerpo, un atleta lleva a cabo una dieta estricta para que de este modo pueda su cuerpo responder a las exigencias y poder obtener el premio. De esta manera, como creyentes en Cristo, nosotros debemos cuidarnos de que el Señor esté en ese centro. Otro pecado que Israel cometió lo encontramos en el versículo 8, cuando dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Qué pasó? Lo encontramos esta historia en Números capítulo 25. Allí las hijas de Moab, con mucha astucia y con ardid, invitaron a los príncipes de los hijos de Israel a tener unión sexual con ellos. Y los invitaban a los sacrificios de sus propios dioses. Acá Israel estaba cometiendo un pecado grande en unirse con una nación que era pagana y que no creía en Dios, cuando Dios los había escogido para él. Participaron de la adoración, se sentaron a comer con ellos, dice Números capítulo 25, versículo 2, y también Dios trajo juicio sobre su pueblo. En un día murieron 23.000 de los israelitas por su desobediencia. Y Dios indicó que los madianitas también fueran afligidos a causa de haberlos engañado con el ardid que utilizaron. Ten en cuenta cómo el mundo actúa en tu vida y te puede apartar del Señor a través de los apetitos sexuales y de la unión sexual indebida. Cuando la Biblia habla de fornicación, habla también no en un sentido de una relación sexual prematrimonial, sino en todo tipo de perversión sexual. Incluye el adulterio o cualquier otro tipo de inmoralidad sexual. Dios quiere que toda unión sexual sea pura y santa dentro de lo que Él ha establecido, el matrimonio, el cual es sagrado delante de Él. La inmoralidad sexual nos descalifica para recibir ese premio que Dios ha preparado para darte. Bueno, pasamos a ver 1 Corintios 10:9. Acá encontramos otro pecado que el pueblo de Israel cometió en el desierto y que lo descalificó, por lo cual quedaron postrados en el desierto para poder entrar a la tierra prometida. Dice 1 Corintios 10:9 acerca de la tentación al Señor. Dice: ni tentemos al Señor. Esto es más bien una queja contra el Señor. Dice 10
9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. El apóstol está haciendo referencia a un pasaje en Números, capítulo 21, y allí encontramos en el versículo 4, si ustedes leen atentamente, que el pueblo se desanimó en el camino. El desánimo es una de las fuentes o raíces de nuestra queja al Señor, de nuestra tentación al Señor. Tentar al Señor es llevar a probarle, a ver, generando una provocación hacia Él, a causa de nuestra queja y en primer lugar de nuestro desánimo. Uno se desanima cuando pierde la fuente de comunión, cuando pierde el deleite en el Señor. Cuando una persona no come, no bebe, no se alimenta, durante el día, ¿qué pasa? Se debilita, se pierde sus fuerzas y puede hasta enfermarse. Está triste. De la misma manera el creyente espiritual. Cuando uno no come espiritualmente, pierde la comunión con el Señor, se debilita espiritualmente, pierde el deleite en el Señor, se enferma espiritualmente. Y esto produce una queja y un deseo de volver a las cosas del mundo. Y su queja al Señor le lleva a provocar al Señor en su vida. Números 21:5 dice que hablaron contra Dios y contra Moisés en su provocación, y Dios allí envió serpientes ardientes que mordían al pueblo. Números 21, el versículo 6. Qué triste fue aquel suceso. Luego el pueblo se arrepintió, pidió perdón. Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y todo el que mirara a esa serpiente entonces iba a ser sano de esa mordedura que los llevaban a morir. Tentar al Señor es provocarle, es desafiarle, es quejarnos contra Él. A veces no lo hacemos explícitamente con nuestra boca, pero sí con nuestros hechos y con nuestra vida. Y esto no debe pasar en nosotros. Todo lo que el Señor nos ha dado, en ello debemos estar conformes, en ello debemos estar alegres y regocijados en el Señor. Otro pecado que encontramos es la murmuración, y dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y acá el apóstol hace referencia cuando Israel también pasó en el desierto aquella rebelión de Coré. En cabeza de Coré, junto con 250 hombres, varones, príncipes del pueblo, varones de renombre, dice la palabra, se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros. Es como que primero gestionaron toda aquella murmuración en lo secreto y luego los confrontaron a ellos y los desafiaron delante de Dios. La murmuración es un pecado terrible porque va siempre contra la cabeza, para desprestigiar al otro, para pisotearle, para sacarlo de la carrera. Generalmente quien comienza la murmuración y quien inicia este pecado lo hace primero contra el Señor, porque Él es una de las abominaciones que se mencionan en Proverbios, el que genera cizaña o el que habla mal entre los hermanos. Los hijos de Israel murmuraron, el versículo 41, números 16, 41, contra Moisés y Aarón. Y dice la palabra que el juicio de Dios fue que primero la tierra se abrió y los tragó vivos, los hijos de Coré, más las otras familias. Luego algunos que comenzaron a correr, 250 hombres, dice que fuego salió desde la presencia de Jehová que los consumió. Y luego vino también plaga de mortandad, que allí murieron 14.700 personas, en números 16, 49. Esto es terrible, como es uno de los pecados que Dios abomina aún dentro del cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Tengamos cuidado porque Dios no nos ha puesto por jueces para hablar contra otro ni para desprestigiar a otro más. Bueno, estos 5 ejemplos, dice el versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dando a entender que si alguno se cree fuerte,
tenga cuidado de no caer y de no estarse confiado. Y encontramos el precioso versículo del versículo 13, donde no vamos a tener alguna tentación que no podamos tolerar. Fiel es Dios. Él nos va a dar la fortaleza para poder llegar a la meta y recibir el premio. ¿Cómo vamos a parar la tentación? Toda tentación empieza en el pensamiento, en nuestra mente. Y antes de que descienda al corazón, debes detenerla y decirle: basta, esto no es para mí. Por eso es importante que tu mente y tu corazón estén saturadas de la palabra de Dios, llenas del Espíritu Santo, para que no haya cabida allí de pensamientos que te lleven a cometer alguna de estas cosas que hicieron desaprobar la carrera cristiana de los hijos de Israel. Dice el pasaje siguiente, la parte siguiente de este capítulo, al que le titulo Leales al Señor, del versículo 14 al 22, comienza de esta manera: huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Acá vamos a encontrar, en primer lugar, que Dios va a hacer referencia a la comunión con su amado Hijo, el Señor Jesús. La copa que hace referencia a su preciosa sangre, al contenido de esa copa. Esa sangre preciosa es la que nos salvó y la que nos unió en Cristo. Somos uno en Cristo. Y el pan, que hace referencia a su cuerpo, del cual comemos, y también nos hace una unión en Cristo. Entonces nuevamente Pablo vuelve hacia la costumbre de aquellos corintios que eran invitados a los templos de los dioses paganos, templos donde se ofrecían sacrificios a esos dioses. Pablo les va a decir que tengan cuidado con esa idolatría. Si bien le aclara que aquello que sacrifican, va a decir: tengan cuidado, porque lo que lo sacrifican a los demonios lo sacrifican. En el capítulo 8 veíamos que un ídolo nada es, porque sabemos que no tiene vida, y que si una carne es sacrificada a un ídolo, tampoco hace más ni menos. Pero Pablo acá da más luz diciendo que detrás de los ídolos está la obra de los demonios, está la obra de Satanás. Satanás es uno y los demonios son muchos, miles y miles, que actúan influenciando en la vida de las personas que van tras los ídolos, tras la adoración de algún dios, de alguna estatua, de algún monumento. Hoy nosotros podemos mencionar como hijos de Dios aquellos otros ídolos que tal vez no son ídolos explícitos, una estatua de oro o una estatua de plata o lo que fuera, pero el creyente tiene ídolos y se pregunta, como recién decíamos respecto de la idolatría: yo estoy participando de la mesa del Señor, ¿no puedo a la vez participar de la mesa de los ídolos? No, claro que no, de ninguna manera. ¿Provocarás a celos al Señor?, dice el versículo 22. No, de ninguna manera, porque de esta manera si no te estás haciendo partícipe con los demonios. Qué importante es tener cuidado, mi querido hermano, de que en tu vida no haya una dicotomía, que el Señor sea el Señor, que Dios sea el Dios en tu vida. Por eso le pusimos de título a esta parte: leales al Señor. No ser partícipes con los demonios. Y pasamos al siguiente pasaje, desde el versículo 23 hasta el 11.1, y acá ya terminamos. Dice, a esta parte le pusimos: todo lo que hagamos es para dar gloria a Dios y no ser de tropiezo a nadie. Es como todo un conjunto de enseñanza que el apóstol va a hablar. Dice el versículo 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito en el sentido de las cosas que son moralmente buenas, no en el sentido de las cosas malas.
entendemos que no es lícito matar a alguien, entendemos que no es lícito hacer una mentira, claro que no, pero dentro de todas las cosas que moralmente son buenas, entonces él va a decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea que puede haber cosas moralmente buenas, pero que no sean convenientes para un creyente en Cristo. Entonces acá Pablo va a hablar sobre aquellas que hay una indiferencia, sobre aquellas cosas que hay una indiferencia moral, que para cualquier persona del mundo no es ni buena ni mala, y que para el creyente tal vez no es ni buena ni mala, pero debe analizar cada situación en donde se encuentre y poner freno a su libertad. ¿Por amor a quién? Al otro. Y acá va a hablar, dice el versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea que yo debo cuidar mi vida y mi conducta cristiana pensando en el bien de mi hermano en la fe, o pensando en el bien de aquel que es incrédulo. Pablo va a mencionar 3 grupos de personas, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Los judíos, el pueblo de Dios, para no ser de tropiezo a ellos, ni a los gentiles, aquellos que están fuera de los que son los judíos, para tampoco ser de tropiezo a ellos, ni a la iglesia de Dios. Entonces debo tener cuidado por la conciencia de aquellos. Nuevamente, dice de todo lo que se venda en la carnicería, dice comed, o de todo lo que si un incrédulo los invita y les ofrece, comed sin preguntar nada, por causa de la conciencia, no tu conciencia, sino por causa de la conciencia del otro. Porque si el otro tiene una conciencia débil y ve que vos estás comiendo carne que tal vez fue sacrificado a los ídolos, como dice acá, entonces puedes afectar su vida y ser de tropiezo para él. Bueno, esto nos deja muchas enseñanzas para analizar en nuestra vida propia sobre aquellas cosas en las cuales podamos ser de tropiezo a los de afuera y podamos ser de tropiezo a los de adentro, a los de la casa de Dios. Si sos un maestro de la palabra, si sos un maestro en la escuela dominical, si sos una persona que disipulas a otros en Cristo, debes siempre pensar acerca de tus libertades con que llevas a cabo tu vida y analizar esto que voy a hacer, establecer 2 principios muy importantes. ¿Es para la gloria de Dios? ¿Esto que voy a hacer, puedo glorificar a Dios en mi vida? Ora al Señor sobre cada cosa que vas a realizar o cada lugar a donde vas a ir. Señor, quiero darte gloria en esto que voy a hacer. Jugar al fútbol, ir a una cancha, una salida, un entretenimiento, formar parte de un grupo, etc. Cientos de cosas que son lícitas en la vida, pero que debes tener cuidado que en tu vida las hagas para dar gloria a Dios. Y en segundo lugar, en aquellas cosas también no sea de tropiezo ni a nadie, ni a los que están afuera, los incrédulos, ni a los que están adentro, los de la casa de Dios. Pablo termina diciendo el 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo procuraba a todos serle agradables, no escandalizar a nadie, no ofender a nadie con su vida ni con su conducta. Cuando iba a Jerusalén, él se rapaba la cabeza, aunque él sabía que esos ritos ya no regían para el cristianismo, pero no quería escandalizar a los judíos y quería hacerles agradables. ¿Con qué objetivo? Para que sean salvos. Por las dudas, ellos sean salvos, para poder ganarlos para Cristo. Bueno, este debe ser nuestro fin. Si yo restringo mis libertades, sean para ganar a otros para Cristo, sean para dar gloria al Señor. Bueno, que el Señor te bendiga mucho, que el Señor haga de tu vida una vida en la cual puedas ser de luz para la gloria de Jesucristo. Que en tu vida puedas llegar al fin de tu vida y decir, como el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada aquel premio, aquella corona que Dios
ha prometido, como dice la palabra, para los que le aman. Entonces corramos de tal manera esta carrera que obtengamos ese premio. Que el Señor te bendiga mucho, te bendiga ricamente y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias.